Al sur de la península ibérica está Andalucía. Tiene algo más de 87.000 kilómetros cuadrados y está situada en un lugar estratégico, entre dos mares y entre dos continentes. Esta es su bandera. ¿Te has fijado en el dibujo del medio? Son las columnas de Hércules. ¿Sabes por qué? Porque los historiadores más antiguos pensaban que aquí se encontraba el fin del mundo, que este es el lugar donde Hércules puso sus columnas. Esto solo es una pequeña parte de la sorprendente historia de Andalucía. Pon atención, que ahora te cuento el resto. Empezamos. Estamos en la prehistoria. El territorio andaluz está habitado por una serie de poblados cuyos habitantes viven de la agricultura y ganadería. Son pueblos primitivos. Pero entonces, hacia el año 1200 a.C., se desarrolla por esta zona de aquí una civilización rica en metales preciosos, tartesos. A lo largo de los siguientes siglos, atraídos por esas riquezas, van llegando pueblos colonizadores del este del Mediterráneo. Primero los fenicios, hacia el siglo XI a.C., que crean sus colonias en Gadir, Cádiz, Abdera, Adra y Sexi Almuñécar, entre otros. Y luego los griegos, en el siglo VI a.C. Pues bien, en la interacción comercial con estos pueblos, los tartesos van desarrollándose hasta convertirse en un país brillante y riquísimo, con su propia lengua y escritura. Algunos lo consideran el primer país políticamente organizado de Europa. Fíjate su importancia, que se piensa que aparece mencionado en la mismísima Biblia. Empezamos fuerte. A lo largo de los siglos, la civilización tartésica empieza a decaer, y entonces, en el siglo III a.C., llega un nuevo pueblo del Mediterráneo, los cartagineses, quienes ocupan la zona y se instalan en estas tierras. Pero atención, Cartago es la gran competencia de otro pueblo con muchas ganas de expandirse por toda Europa, Roma. En las guerras que tienen entre los dos pueblos, los romanos entran en la península y llegan hasta tierras andaluzas, la conquistan toda y permanecen en ella 7 siglos. A lo largo de todo ese tiempo, hacen grandes aportaciones a la vida de la región, construyen calzadas y puentes, introducen nuevas formas de arquitectura, agricultura y minería, y traen un nuevo idioma, el latín, del que derivarán el español o el andaluz. Además, organizan la península administrativamente, y el territorio andaluz se convierte en una provincia, la Bética, por el río Betis, el Guadalquivir. La Bética es una de las provincias más dinámicas y desarrolladas económicamente del imperio. Tanto es así que de aquí salen importantes personalidades, como los emperadores Trajano y Adriano, y el filósofo Séneca. ¿Te suena, no? Entramos en el siglo V. El Imperio Romano está en decadencia, y aprovechándose de ello, los pueblos del norte de Europa entran en el imperio y alcanzan la península ibérica. Los primeros en llegar a tierras andaluzas son los vándalos, pero no se quedan mucho tiempo, solo medio siglo. Luego llegan los visigodos, que someten a los vándalos y se instalan aquí. Los visigodos en realidad invaden toda la península y crean un reino que dura 2 siglos. Eso sí, a pesar de esa invasión visigoda, la dinámica cultural y social andaluza no se pierde. Y entonces llega una época importantísima para Andalucía. Los pueblos musulmanes se están expandiendo por el norte de África y en el 711 alcanzan el estrecho de Gibraltar. Lo cruzan y tras pelear contra los visigodos en la famosa batalla de Guadalete, invaden rápidamente casi todo. Andalucía se convierte en zona islámica. Los musulmanes que han llegado hasta aquí comienzan a llamar a la península Al-Ándalus. Al-Ándalus es una pasada. Se desarrolla tanto que llega a convertirse en el centro cultural más importante y una de las zonas más sofisticadas de Occidente, y su capital está en Andalucía, Córdoba. Imagínate todo lo que aportan los musulmanes a la sociedad andaluza. Nuevas técnicas de agricultura y regadío, una arquitectura increíble, sistemas de higiene, elementos culturales. Por cierto, ya sabrás que de Al-Ándalus proviene la palabra Andalucía, ¿no? Pero mira qué está pasando. Los habitantes del norte de la península están expulsando poco a poco a los musulmanes, y en ese proceso se están creando diferentes reinos cristianos. Pues bien, a mediados del siglo XI, Al-Ándalus toma la decisión de dividirse en taifas, en pequeños reinos, lo que le hace más débil ante el avance de estos cristianos. Y para el siglo XIII, las tropas de Castilla alcanzan ya territorio andaluz. En el año 1212 se da una batalla importantísima, la de las Navas de Tolosa, los reinos cristianos todos unidos contra los musulmanes. Los musulmanes pierden la guerra, y los reyes de Castilla se adentran en tierra andaluza. Crean 3 reinos, el reino de Sevilla, el reino de Córdoba y el reino de Jaén. Todos ellos, aunque con cierta autonomía, siguen dependiendo de los reyes de Castilla. Pero como ves, este territorio, el reino de Granada, se resiste, convirtiéndose en el último bastión musulmán en la península. Andalucía, por tanto, queda dividida en 2 zonas, esta, la musulmana, y esta, la cristiana, durante muchos años, nada menos que 2 siglos. Y entonces llega un año histórico, 1492. ¿Te suena la fecha, no? Para este año, Isabel, reina de Castilla, y Fernando, rey de Aragón, ya se han casado, convirtiéndose en los gobernantes de todo esto, y también de esta parte de Andalucía. Pues bien, en este año, y después de 8 años de asedio, conquistan Granada.
Es el fin del gobierno musulmán en la península. A partir de ahora, Andalucía está toda ella bajo gobierno cristiano. Pero en ese año pasa algo más. Ya sabes que a que sí. Isabel de Castilla financia a Cristóbal Colón el viaje que le lleva a conquistar América. El viaje parte de aquí, de Palos de la Frontera, con una tripulación en su mayoría andaluza. Como sabes, la colonización de América es el primer paso que convierte a España en todo un imperio. Pues bien, el centro político y económico de ese imperio se traslada a una ciudad andaluza, a Sevilla. ¿Por qué? Porque esta ciudad es el lugar al que llegan los barcos de América y del que parten al resto de Europa con su mercancía. Es el punto de relación entre el continente americano y Europa. Sevilla es considerado el puerto de Indias y convierte a esta zona en la región protagonista de Occidente de su época. Pero todo no es tan bonito como parece. Este papel que desempeña Andalucía de nexo entre América y Europa no supone un especial desarrollo económico para la zona, y además, a partir del siglo XVII, las aportaciones que llegan de América empiezan a reducirse. Ya no llega tanta riqueza. Andalucía pierde su protagonismo político y comienza a sufrir una decadencia económica que durará mucho tiempo. Luego te cuento hasta cuándo. Andalucía se empobrece. Por si fuera poco, aparece en escena este personaje, el conde duque de Olivares, la mano derecha del rey de entonces. El conde duque decide establecer una subida de impuestos en todo el reino para compensar el desgaste económico que está sufriendo. Como imaginarás, esta medida produce en los ciudadanos y ciudadanas andaluces un malestar que explota en la revuelta de Ardales. Pronto, las revueltas se propagan por toda Andalucía, durante nada menos que 15 años. El gobierno responde duramente y finalmente el ejército real consigue paralizar las revueltas y condena a muerte a sus cabecillas. Fin de las revueltas. Llegamos al siglo XVIII. Atención con lo que está pasando. El rey de España no tiene descendencia y por tanto no hay sucesor al trono. En Europa hay dos candidatos, Felipe de Borbón en Francia y el archiduque Carlos de Austria, y surge la guerra para ver quién se la queda. La guerra de sucesión. Es una guerra europea y también civil, porque España está dividida en dos bandos, cada uno defendiendo a un sucesor. Andalucía lucha a favor del candidato Borbón. Aunque realmente esta guerra tiene poca repercusión en Andalucía, pasa algo relevante. Los reyes de Inglaterra, que luchan del lado de los Austrias, envían su escuadra aquí y atacan esta zona. No consiguen establecerse, pero en 1704 toman Gibraltar. Esta parte de Andalucía pasa a ser ocupación inglesa, hasta el día de hoy. Pues bien, Francia gana la guerra y la corona española pasa a manos de la dinastía de los Borbones. Estos reyes tienen una política centralista, es decir, quieren tener mayor control sobre todas las zonas españolas y también sobre Andalucía. ¿Te acuerdas de los 4 reinos de Andalucía? Pues anulan sus fueros, las instituciones de autogobierno, y dividen la zona en provincias regidas directamente desde Madrid. Andalucía pierde el poder de autogestionarse. Entramos en el siglo XIX. Llegamos a un momento importantísimo para Andalucía. Te sitúo. Napoleón, en su intención de gobernar toda Europa, lleva a su tropa a España para invadirla. Los españoles reaccionan y comienzan la llamada Guerra de Independencia. Pues bien, en esa guerra contra las tropas francesas, los andaluces tienen un protagonismo especial. ¿Te suena la batalla de Bailén? Fue la primera gran victoria de los españoles, y se dio en tierra andaluza. Pero no solo eso. En plena guerra de la independencia, las Cortes Generales se desplazan a la única ciudad que queda libre de la ocupación francesa, Cádiz, y hacen algo histórico. Redactan la primera Constitución española. Es una constitución supermoderna para la época y supone el primer paso contra las monarquías absolutistas que vienen gobernando desde la Edad Media. Seguimos en el siglo XIX. La industrialización, que se está dando en toda Europa, llega también a Andalucía, hasta el punto de convertirse en la segunda región más industrializada de España. ¿Lo sabías? Pues fue así. Sin embargo, esta industria no prospera y las estrategias por mejorar la economía fracasan. Y algo más, las colonias americanas españolas se independizan y deja de llegar riqueza del otro lado del océano. La economía de Andalucía toca a fondo. Como reacción a esta situación, aparecen movimientos obreros en Andalucía, como el comunismo y anarquismo, y también el nacionalismo andaluz, de la mano de Blas Infante, un político que a través de sus libros e ideas reivindica la historia y el autogobierno de Andalucía. Y en esa situación complicada, en 1936 estalla la Guerra Civil Española. La población andaluza queda dividida entre los que defienden la República y los que están a favor de Franco. Es una época durísima con miles de perseguidos y fusilados, como Blas Infante, que perdura en la dictadura franquista. Con la muerte de Franco se da paso a la época de la democracia. En 1981 se le concede a Andalucía el Estatuto de Autonomía, lo que supone tener un gran nivel de autogobierno. Crece el turismo
En 1992 se celebra la Expo Universal y se inaugura el tren de alta velocidad que conecta Andalucía con Madrid y el resto de España. Andalucía se moderniza y se da por fin un intenso desarrollo económico y cultural. Hemos llegado a la actualidad. Las provincias que componen nuestra comunidad no han sido siempre las que conocemos hoy en día. Para saber por qué existen estas 8 provincias y su origen, tenemos que recurrir a la historia. Aunque resulte increíble, las provincias que componen Andalucía son estas, y no otras, desde hace tan solo 177 años. Para conocer su origen, nos remontamos al pasado, hasta detenernos en tiempos de los romanos. Durante más de 600 años, Roma dejó una profunda huella no solo en nuestra cultura, sino también en nuestra organización territorial. Los romanos crearon la Bética, una superficie tan extensa que decidieron dividirla para poder gobernarla mejor. Quisieron hacerlo de una forma lógica, aprovechando las fronteras naturales para distinguir la zona de la costa de la zona que ocupaba el valle del Guadalquivir y de la zona montañosa de Sierra Morena. Así, en época romana, la Bética se dividió en 4 jurisdicciones provinciales que ellos llamaron conventus. Hispalis, con capital en la actual Sevilla. Astigi, con capital en la actual Écija. Gades, con capital en la actual Cádiz, y Córdoba, con capital en la actual Córdoba, que a su vez fue nombrada capital de la Bética. Todo cambió con la invasión musulmana. Al-Ándalus fue el nombre que le dieron los invasores al territorio conquistado en la península ibérica. Nuestro territorio pronto tendría especial protagonismo en Al-Ándalus, puesto que Córdoba, capital del califato, se convertiría en la ciudad más importante del mundo, junto con Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. El califato fue la época de mayor esplendor cultural y económico de Al-Ándalus, y el territorio quedó dividido en coras. La descomposición de Al-Ándalus fue como un espejo que se rompió en 1000 pedazos. Cada uno de esos pedazos recibió el nombre de taifa, que en árabe significa bando. Las taifas eran reinos totalmente independientes unos de otros. El rey cristiano Fernando III, cuando conquistó a los musulmanes todo el valle del Guadalquivir, volvió a cambiar el orden territorial. Este rey creó el reino de Sevilla, el reino de Córdoba y el reino de Jaén. Fernando III hablaba de un cuarto reino que no conquistó, el de Granada, que siguió siendo musulmán durante 250 años. Tras la conquista de Granada por los reyes católicos, nuestro territorio quedó dividido en 4 reinos. Este orden territorial se mantuvo durante 600 años, hasta principios del siglo XIX, cuando se decidió dividir España en provincias para tener más control centralista y acabar con los desequilibrios territoriales y de población. El primer intento fue en 1800, en el que se crea la provincia marítima de Cádiz, la provincia marítima de Málaga y la provincia marítima de Sanlúcar de Barrameda. Con la llegada de Napoleón, el territorio andaluz se reparte en 6 provincias o prefecturas al estilo francés, a las que se denominan Guadalquivir Bajo, Guadalquivir y Guadajoz, Guadalquivir Alto, Genil, Salado y Guadalete. Por fin, en 1833, hace tan solo 177 años, el gobierno liberal de la época dividió España en 49 provincias y Andalucía en las 8 provincias que hoy conocemos. De esta forma se crean las provincias de Almería y Málaga, que se desgajan del reino de Granada, y las provincias de Huelva y Cádiz, que se desgajan del reino de Sevilla.
Los reinos de Córdoba y Jaén conservaron prácticamente sus fronteras. Es así como Andalucía, tras una larga historia de modificaciones en el orden territorial interno, ha llegado a ser tal y como la conocemos hoy en día, dividida en las 8 provincias actuales. Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. El proceso autonómico de Andalucía empezó hace 142 años con una revolución que expulsó a la reina Isabel II de España y que supuso el primer intento de descentralizar el Estado español con sede en Madrid. En España se aprovechó esta revolución para instaurar la Primera República. Uno de sus presidentes, el catalán Pi i Margall, propuso que España adoptara la forma de República Federal, integrada por 15 estados federales, entre los que estaban Andalucía la Alta y Andalucía la Baja. Este proyecto no pasó de una simple propuesta y nunca se llevó a cabo. Algunos municipios se declararon cantones independientes y empezaron a enfrentarse entre sí. Loja y Baza lucharon contra lo que entendían que era el centralismo del cantón de Granada. Almería fue bombardeada por el cantón de Cartagena, que también quiso atacar al de Málaga. Blas Infante, padre de la patria andaluza, publicó El Ideal Andaluz, un libro que resume las bases del andalucismo. Blas Infante crea 2 de los símbolos que hoy nos representan, la bandera y el escudo. Durante la Segunda República, el proceso autonómico de Andalucía cobra verdadera fuerza. Por primera vez, se comienza a redactar un estatuto de autonomía. Se estrena el himno de Andalucía, que Blas Infante había escrito 3 años antes. También es la primera vez que ondean juntas las banderas de Andalucía y de España. Una semana después del estreno del himno de Andalucía, estalla la Guerra Civil. Se trunca el proceso autonómico andaluz. La Guerra Civil rompe el camino de la autonomía y Blas Infante es fusilado. Españoles, Franco ha muerto. Tras la muerte de Franco, España avanza hacia la transición democrática. El 28 de febrero de 1980, los andaluces fuimos llamados a votar un referéndum en el que decidimos que Andalucía se convirtiera en una autonomía por el artículo 151 de la Constitución española. El 28 de febrero de 1980, hace hoy 30 años, los andaluces dimos el sí a ser, al fin, la comunidad autónoma que hoy somos. Desde aquel histórico día, el 28 de febrero es la fecha en la que, cada año, los andaluces celebramos el Día de Andalucía. Nuestra bandera fue creada por Blas Infante y aprobada en la Asamblea Andalucista de Ronda de 1918. Andalucía ha utilizado durante su historia unos mismos colores. El blanco, que representa la paz, y el verde, que representa la esperanza. Para Blas Infante, estos colores van más allá. Blas Infante habla de verde omeya, el color de las enseñas del Califato de Córdoba, y de blanco almohade, color de otro de los periodos de mayor esplendor andalusí. Verde, blanco y verde, los colores de nuestra bandera, evocan las tonalidades más representativas del paisaje andaluz. El verde de los campos y de los olivos, y el blanco de los pueblos, del azahar.
Esta que vemos es la primera bandera andaluza, que confeccionó a mano la propia esposa de Blas Infante, Angustias García Parias. Se conserva y expone en el Museo de la Autonomía de Andalucía. Esta histórica insignia representa uno de los símbolos de nuestra comunidad autónoma, Andalucía. En el escudo de la ciudad de Cádiz, al cual le añadió el lema Andalucía por sí, para España y la humanidad. El protagonista de nuestro escudo es Hércules, un héroe mitológico que sujeta a dos leones entre columnas. Cuenta la leyenda que Hércules separó con su fuerza sobrenatural África de Andalucía y se formaron dos columnas en los extremos, que son las columnas de nuestro escudo. Estas columnas simbolizan el Monte Hacho de Ceuta y el Peñón de Gibraltar. Nuestro escudo fue creado por Blas Infante y aprobado en la Asamblea Andalucista de Ronda de 1918 junto a la bandera. Este que vemos es el escudo que Blas Infante colocó en la fachada principal de su casa de Coria del Río. Escudo que, paradójicamente, permaneció visible en la misma puerta de su casa durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Actualmente se conserva y expone en el Museo de la Autonomía de Andalucía. Esta histórica insignia representa uno de los símbolos de nuestra comunidad autónoma, Andalucía. Blas Infante fue también el creador del himno de Andalucía, otro de los símbolos de nuestra tierra. Blas Infante se inspiró en un cántico religioso que entonaban los campesinos andaluces durante las faenas de la siega. Ese cántico era el Santo Dios. Blas Infante le pidió al director de la Banda Municipal de Sevilla, el maestro Castillo, que adaptara la melodía del cántico de los campesinos a la letra que él había escrito. Nuestro himno se aprobó en 1933 en la Junta Liberalista de Andalucía y se estrenó en la sevillana Alameda de Hércules el 10 de julio de 1936, tan solo una semana antes del comienzo de la Guerra Civil. Para comprender la letra que escribió Blas Infante, en la que exhortaba a los andaluces a pedir tierra y libertad, tendríamos que remontarnos a su época, a principios del siglo XX. El himno fue un llamamiento a los andaluces para que recuperasen su dignidad y sus raíces y salieran del estancamiento en el que estaba sumida Andalucía. El fracaso de la industrialización y el mal reparto de la tierra provocaron que Andalucía perdiera el esplendor que había ostentado durante toda su historia. Una historia en la que nuestra tierra formó parte importante de las grandes civilizaciones mediterráneas, del Imperio Romano, de Al-Ándalus y de la era de los descubrimientos, en la que Andalucía se convirtió en el centro del mundo. Por eso, la letra del himno dice: los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos. Hombres de luz que a los hombres, alma de hombre y de vivo. A principios del siglo XX, la mayoría de los andaluces eran jornaleros mal pagados o criados de terratenientes. Gracias a los avances de la medicina, la población andaluza se duplicó en muy pocos años. Y esto no vino acompañado por la creación de nuevos puestos de trabajo. Cada año que pasaba había más miseria y precariedad. Por eso, Blas Infante hace un llamamiento a los andaluces. Andaluces, levantaos,
pedir tierra y libertad. Y andaluces levantao, pedir tierra y libertad, y sepa por Andalucía libre y España y la humanidad.